Bueno, mis amados hermanos, bienvenidos una vez más al estudio de la palabra del Señor. Estamos meditando y estudiando ya en estos días, varios días, el libro de Apocalipsis. Así que hoy vamos a continuar, hoy vamos a estar avanzando con respecto a la glorificación de Jesús. Así que vamos aquí a avanzar. Vamos aquí a avanzar la diapositiva. Bueno, ya estuvimos viendo que los versículos 9 al 11 entonces nos dan una introducción. Dijimos que entonces aquí Juan es presentado como el testigo, ¿cierto? El que vio, el que oyó y el que escribió entonces la revelación de Jesucristo. Ya entonces en los versículos capítulos 12 al 16 encontramos la visión, entonces encontramos esa manifestación gloriosa de Jesús en esos versos. Entonces tenemos aquí la visión de Jesús glorificado. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi. Entonces aquí Juan nos muestra qué fue lo que vio: siete candeleros de oro, y sigue él diciendo, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así que entonces, bueno, sigue aquí diciendo, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve. Sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Así que entonces tenemos aquí en el versículo 13. Hoy vamos a ubicarnos ahí, en el versículo 13. Aquí entonces vamos a ver a Jesús como sumo sacerdote, ¿sí? Entonces dice, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así que hoy vamos a estacionarnos en este solo versículo. Nos va a presentar y nos está ya de antemano mostrando entonces lo que Juan está contemplando de esa visión de Jesús glorificado. Cuando Juan dice que entonces en medio de los siete candeleros, dice aquí a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, está entonces Juan mostrando aquí que Jesús, en esa gloria que él está entonces haciendo el papel de sumo sacerdote. Para entender esto, hay que entender, y bueno, los que han estado conmigo en los estudios anteriores, les decía que en alguna ocasión les dije que lo primero que hay que entender aquí es que Jesús vino a este mundo, ¿cierto? Se hizo hombre, se hizo humano, como usted y yo ya lo sabemos, y lo hizo para desempeñar tres ministerios que están, están mencionados en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos el ministerio profético, encontramos el ministerio como sumo sacerdote y encontramos el ministerio como rey, ¿sí? Entonces, es importante que usted lo tenga en cuenta. El ministerio profético, el ministerio como sumo sacerdote y el ministerio como rey. Cuando Jesús vino a este mundo, cuando Jesús habitó aquí en esta tierra, entonces Jesús vino a desarrollar el ministerio profético. Jesús vino entonces a desarrollar el ministerio profético. Por eso la palabra del Señor expresa que los discípulos expresaban de él y decían,
Oiga, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, ¿cierto? Y dice que poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Así que entonces Jesús en su humanidad, en el tiempo que él estuvo aquí en la tierra, entonces Jesús desarrolló ese ministerio profético y el ministerio profético de Jesús terminó, escuche muy bien, en la cruz del Calvario. Hasta ahí Jesús fue varón profeta, ¿sí? Hasta ahí Jesús fue varón profeta. Entonces, luego de que Jesús termina ya el ministerio profético, entonces Jesús lo entrega a la iglesia, ¿sí? Que es el cuerpo de Cristo. Por eso entonces dentro de los ministerios hay un ministerio que se llama el ministerio de profeta, ¿sí? Entonces Jesús lo entregó a la iglesia. Él cumplió ese primer ministerio aquí cuando estuvo en la tierra, cumplió entonces ese ministerio profético. Entonces Jesús aquí en Apocalipsis, en este versículo, se nos está presentando como el sumo sacerdote, porque después de la resurrección, Jesús entonces entra en su segunda fase de su ministerio y es el ministerio como sumo sacerdote. El ministerio como sumo sacerdote de Jesús se refiere entonces a la época de la gracia, a la época entonces en que se está desarrollando, ¿sí? Acobija lo que es Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, ¿cierto? Ese ministerio como sumo sacerdote se desarrolla ahí. Por eso entonces Hebreos capítulo 4 versículo 17 nos expresa y nos dice, bueno, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí? O sea que hay un, un llamado a acercarnos confiadamente, o sea, sin miedo, ¿cierto? Confiadamente al trono de la gracia. Y dice, ¿para qué? Entonces dice el texto, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir con eso la palabra? Que a partir del momento que Jesús resucita y asciende al cielo, Él entonces, en este momento que se le presenta a Juan y en el momento actual que estamos hoy como iglesia, entonces Jesús está sentado, ¿sí? En el trono de la gracia. Y eso es muy importante y al mismo tiempo interesante entenderlo, porque usted me puede decir a mi pastor, bueno, Jesús es el soberano de los reyes de la tierra, Jesús es el testigo fiel y verdadero, Jesús es la verdad, el camino y la vida, bueno, todo eso, ¿cierto? Y muchas cosas más. Entonces, yo tengo que decirle, sí, claro, como Dios, Él lo es todo. Pero vamos aquí a mirarlo en esta hora como hombre, ¿sí? Como hombre, porque Juan dice, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, o sea que lo está mostrando como hombre, ¿sí? Porque como Dios, Él está aquí pero como hombre, Él ha de venir. Si decimos que Jesús viene y alguien de pronto dice, pero pastor, es que Él está aquí conmigo. Y yo tengo que decirle, claro, Jesús, Él está aquí con nosotros y está en todo lugar y lo llena todo, pero eso es como Dios, ¿cierto? Pero Él viene como hombre. Así que entonces Él está sentado en el trono de la gracia. Y para entender un poquito acerca de esto, entonces es importante entender por qué o cómo es que el Señor va a desarrollarse entonces en cada uno de los tronos. Aquí en Apocalipsis encontramos 5 tronos. ¿Sí? Y en todos los 5 tronos, o más bien, de pronto, no decir 5 tronos, sino decir 5 facetas del mismo trono, porque en el trono siempre va a haber uno sentado, ¿sí? Y ese que está ahí sentado, entonces, es Jesucristo. Entonces, no se va a encontrar más de uno sentado en el trono, solamente va a haber uno, y ese es Jesucristo. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Entonces, apenas la iglesia sea quitada de la tierra, entonces Jesús ya no estará más en el trono de la gracia. ¿Sí? Cuando la iglesia sea levantada, Jesús ya no estará más en el trono de la gracia, sino que Él estará entonces sentado en el trono de la adoración y coronación, que eso lo vamos a ver
y lo vamos a ampliar cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 4, porque allí nos muestra la adoración celestial y es allí entonces donde se va a dar la faceta del trono de la adoración y coronación. ¿Sí? Eso sucederá después de que la iglesia entonces sea quitada de esta tierra. Entonces, una vez ya la iglesia lo adora y lo corona, entonces porque él lo va a coronar como rey, ¿sí? Ahí entonces Jesús entra a la otra o a la tercera fase de su ministerio y es como rey, cuando la iglesia lo adore y lo corone, porque recuerde que ya Apocalipsis capítulo 4 vamos a encontrar que entonces los ancianos rinden sus coronas, ¿cierto? Ponen sus coronas a sus pies, eso se llama coronación, ¿cierto? Y hay una adoración. Entonces, él se quitará entonces la vestidura de sumo sacerdote y se pondrá la vestidura de rey, ¿sí? Porque ya usted encuentra en Apocalipsis cuando él viene, que él viene como rey de reyes y señor de señores. Entonces, una vez él toma esa vestidura, entonces una vez la iglesia ya lo adora, lo corona como rey, entonces Jesús estará desarrollando el tribunal de Cristo, ¿sí? Que es el tercer trono o la tercera fase del trono, el tribunal de Cristo. Entonces la iglesia va a recibir, porque una vez lo hemos coronado a él, entonces él también nos va a galardonar y coronar a nosotros. Cada uno lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, dice la palabra, sea bueno o sea malo, entonces recibiremos de él galardón. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 porque es necesario que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí entonces estoy hablando de recibir una posición o una ubicación para venir a reinar con Cristo en la tierra por 1000 años. ¿Sí? Ahí entonces la iglesia va a recibir una posición y una ubicación. Por eso es muy importante desarrollar nuestra vida cristiana y nuestro servicio a Dios porque eso tiene recompensa. Y ahí el Señor lo va a posicionar a usted. Entonces, recuerde que la palabra del Señor dice que el que obedece su palabra, entonces arriba en el cielo será llamado grande, ¿sí? Pero el que no la obedece, entonces será llamado pequeño. Es ahí donde usted toma la decisión si usted quiere ser llamado grande o pequeño, porque eso habla de una posición, ¿sí? Entonces, ahí es donde cada uno va a recibir esa posición o esa ubicación. ¿Para qué? Para venir a reinar con Cristo aquí en la tierra por ese periodo de 1000 años. Así que cuando Cristo regrese a esta tierra, Él vendrá entonces en gloria, ¿sí? Por eso Jesús aquí se nos está mostrando en esa gloria. Y cuando Él disponga a venir a esta tierra nuevamente con su iglesia, entonces Él vendrá en gloria. Usted y yo también vendremos en esa semejanza de gloria. Entonces, ahí en Mateo capítulo 25, versículo 31 nos muestra que Él establecerá sobre esta tierra, ¿sí? El trono de gloria. Entonces dice Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿si ve que menciona esa gloria? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Por qué trono de gloria? Porque será el trono que se establecerá para, bueno, juzgar las naciones, ¿sí? La nación de Israel y posteriormente gobernar el mundo durante ese periodo del reino milenial. Después del milenio, entonces, después de esos 1000 años, luego que ya desaparezca el cielo y la tierra que ahora existen, entonces aparecerá suspendido en el espacio el gran trono blanco, ¿sí? Y eso es interesante que usted lo sepa para entender los eventos que están próximos a suceder y que entonces se van a realizar en un orden cronológico, ¿sí? Y así pues obtener una interpretación escatológica de cada uno de ellos. Entonces, entonces, aquí Jesús está entonces mostrándose a Juan
en la segunda fase de su ministerio. Entonces ya ese trono blanco dijimos que es el trono del juicio final y ya entonces ahí ya usted sabe que el Señor va a darles a conocer la razón por qué las personas van a ser lanzadas al lago de fuego. Sí, como Dios es tan justo, Él les va a decir por qué van a ser lanzados allá. Entonces, eso ya lo hablaremos más adelante. Todos los tronos aparecen aquí en Apocalipsis, ¿sí? Entonces, aquí en donde estamos ubicados, Apocalipsis capítulo 1 versículo 13. Entonces, Jesús se nos está mostrando aquí en la segunda fase de su ministerio, ¿sí? Porque esa manifestación de Dios en carne tiene tres etapas, ¿sí? De cumplimiento o de desarrollo. Entonces, como profeta, que fue cuando vino a la tierra, ¿cierto? Fue varón profeta. Entonces, como sumo sacerdote, ¿cierto? Que está aquí presentándosele a Juan y Juan entonces, y se le está presentando en gloria. Entonces, como sumo sacerdote, y ya entonces cuando él disponga a venir, vendrá como rey de reyes y señor de señores, gobernará 1000 años, y entonces ya después de que él juzgue a los hombres en el trono final, ya entonces ahí terminará entonces el desarrollo de la manifestación de Dios en carne. Entonces, Jesús aquí está en la segunda fase de su ministerio. Él está en este momento entonces como sumo sacerdote, dijimos, y apenas entonces la iglesia sea trasladada al cielo, Jesús se colocará allá la vestidura real y pues se sentará en el trono para que los redimidos de todos los tiempos entonces lo coronemos como nuestro rey. Así que entonces ya hemos dado como la introducción para que usted aquí se ubique un poquito en lo que nosotros vamos a mirar hoy. Entonces vamos a hablar de Jesús como sumo sacerdote y vamos también al mencionar a Jesús como sumo sacerdote nos toca hablar también del trono de la gracia. Y quiero decirles que hay un rey en el Antiguo Testamento que se llama David, porque quiero graficarlo de esta manera. David es un tipo en muchos aspectos de Jesucristo. En el Antiguo Testamento hay una tipología. Cuando yo digo un tipo, es una representación profética de Jesús. Entonces David cuando vio que faltaba el arca, porque David asumió allí el gobierno, asumió allí el reinado, y entonces él se da cuenta que falta el arca y faltaba el arca porque él quería gobernar, pero él quería gobernar con la presencia de Dios. Entonces, lo primero que David hace entonces es darse cuenta que falta el arca del pacto. Y cuando él asume el trono, entonces cuando él ya sube al trono de Israel, la pregunta que él hace es, ¿dónde está la presencia de Dios? Sí, porque para gobernar sin la presencia de Dios no vale la pena. Así que usted y yo sabemos que Dios es omnipresente, ¿cierto? Que Dios está en todo lugar. Usted sabe que yo tengo la unción, pero saber que Dios está aquí y que está en todo lugar y saber que yo tengo la unción no es suficiente, ¿sí? Así que yo necesito la presencia de Dios para poder hacer la obra que Él nos ha mandado hacer. Y eso es lo que David pregunta. David pregunta y dice, ¿dónde está la presencia? ¿Dónde está el arca del pacto? ¿Sí? Y cuando le dicen dónde está, entonces a mí me llama la atención y me impacta lo que David hace. David se quita las vestiduras reales, ¿sí? Y David entonces caminó con el pueblo hasta donde estaba el arca, hasta donde le habían dicho que estaba el arca, pero él se fue acompañando al pueblo y se colocó un vestido de sacerdote, un efod de lino, ¿sí? O sea que él se bajó del trono, se colocó el vestido, ¿cierto? Se quitó la ropa real, se colocó el vestido de sacerdote y dijo, voy a traer la presencia de Dios y después de traer la presencia de Dios, entonces se volvió a subir al trono a reinar, ¿sí? ¿Qué tiene que ver?
eso con lo que estamos nosotros aquí hablando o con lo que Juan aquí está viendo. Que el trono de la gracia entonces está asociado, está relacionado con el arca del pacto, ¿sí? No sé si usted de pronto ha leído en la Biblia, pero la gracia en el Antiguo Testamento estaba entonces escondida detrás de unas cortinas, ¿sí? La gracia estaba en un lugar al que solamente se podía acceder una vez al año y solamente lo podía hacer una sola persona, llamado el sumo sacerdote, ¿sí? Podía entrar entonces en un día que se llamaba el día del Yom Kippur, ¿sí? Yom Kippur entonces significa el día de la expiación. Expiación entonces significa limpiar las culpas por medio de un sacrificio. Entonces, en el día de la expiación, en el día del Yom Kippur, entraba entonces el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo y visitaba la presencia de Dios, y entonces él salía de allí lleno de la gloria de Dios. Y póngale mucho cuidado a esto, porque cuando él entraba al lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba, entonces él entraba con un cinto de lino, ¿sí? Y con parte de oro. Entonces él entraba con ese cinto aquí en la cintura, y cuando él salía de allá para dar a entender que el sacrificio había sido aceptado, porque el solo hecho de entender que el sacrificio fuese aceptado era un triunfo, era una noticia muy, muy maravillosa, y muy grande no solamente para el sumo sacerdote y para los sacerdotes, sino también para toda la nación o todo el pueblo de Israel. Cuando el sacerdote entonces entraba allí en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación, todo el mundo tenía su vista, ¿sí? Desde los sacerdotes, y el pueblo tenía su vista puesta en el cinto que tenía el sumo sacerdote, porque esa era la señal. Entonces, cuando el sumo sacerdote se asomaba a la puerta del tabernáculo, y ya él entonces, si el sacrificio había sido aceptado, ya no traía él el cinturón o el cinto en la parte de la cintura, sino que entonces era ubicado aquí en la parte del pecho, ¿sí? Era ubicado en la parte del pecho. Los demás sacerdotes, cuando le veían con el cinturón en el pecho, comenzaban ellos a gritar y a decir: Dios aceptó el sacrificio, ¿sí? Dios aceptó el sacrificio. ¿Y sabe qué se decía en medio de todo el pueblo? Entonces todo el mundo decía: el pueblo decía, Dios está contento con nosotros. Dios está contento con nosotros. Porque lo que hacía el sumo sacerdote era llamar a Dios a contentamiento, ¿sí? Era llamar a Dios entonces a contentamiento, y entonces el pueblo se llenaba de emoción, de alegría, de gozo, y comenzaba a proclamar la gran victoria obtenida por un año, ¿sí? Entonces, eso significaba que ese año que estaba por venir, que se iba a desarrollar, entonces venían triunfos y venían victorias. Solo porque veían entonces al sumo sacerdote allí, a su representante, asomar con el cinto entonces en el pecho, que significaba que Dios había aceptado el sacrificio y que venían triunfos y que vendría bendición para el pueblo. Por eso aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan es llevado a la isla de Patmos, y usted ve la situación muy complicada, la persecución imperial estaba en todo su furor, y en ese lugar entonces el Señor hace su aparición a Juan, y no se le apareció como el rey, porque Juan no lo vio con vestidura de rey, sino que aquí dice que entonces vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Entonces Juan, cuando Juan lo ve, y el Señor hace su aparición a Juan, no se le apareció como el rey ni como el profeta, sino que se le apareció como el sumo sacerdote, ¿sí? Y entonces allí Juan entonces dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba ¿hasta dónde? Hasta los pies. Esa es la descripción del vestimento del sumo sacerdote. Y como Juan sabía muy bien todas estas cosas, cuando lo ve Juan, entonces él dice: y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
¿Qué fue lo que Juan entonces, o qué fue lo que el Señor aquí le está diciendo a Juan? ¿Sí? Entonces lo que el Señor le está diciendo a Juan aquí es, bueno, yo ya entré a la presencia de Dios, presenté la sangre por tus pecados, ¿sí? Y los pecados de la iglesia. Así que entonces, ánimo a celebrar, porque de hoy en adelante vienen los triunfos grandes y las victorias grandes para ustedes. Recuerde que Juan está aquí ubicado en el primer siglo, ¿cierto? Entonces, Jesús lo que está diciendo aquí a través de Juan, entonces, y mostrándole a Juan, es que lo que viene para las siguientes etapas de la iglesia aquí en la tierra, vienen triunfos y vienen grandes victorias. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que Jesús entonces sentado en el trono de la gracia, entonces usted allí, aquí Juan nos está mostrando a través de la palabra que entonces Jesús se está exhibiendo, está mostrando que su sacrificio fue aceptado, que su sangre entonces fue derramada en la cruz de Calvario y que fue aceptada, ¿sí? Y que Dios está contento con nosotros. Por eso es que Jesús entonces no fue glorificado apenas resucitó. ¿Por qué? Porque él tenía que presentarse a sí mismo, ¿sí? Entonces tenía que presentarse a sí mismo. Así que entonces cuando él ya, entonces esa ofrenda es aceptada arriba en el cielo, es ahí entonces cuando Jesús entra en ese estado de gloria y Jesús entonces recibe, entonces, y Juan ve aquí ese vestido largo y esa vestimenta de sumo sacerdote y comienza a desarrollar esa etapa de su ministerio. Entonces, por eso es importante que usted, querido hermano que me está escuchando en esta hora, que usted no se condene, porque Jesús, el sumo sacerdote, está en el trono de la gracia y él te está diciendo, acérquese, acérquese confiadamente. Por eso el Señor hace un llamado con amor y dice, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Acérquense confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar qué misericordia. ¿Qué es la misericordia? Entonces es no recibir lo que yo merezco recibir. ¿Qué es lo que usted y yo merecemos recibir? Pues muerte, ¿cierto? Eso es lo que merecíamos recibir. Pero entonces la misericordia es que él no nos da lo que nosotros merecemos, sino que Él nos da entonces de su gracia. Y entonces hallar gracia para el oportuno socorro. Así que de pronto de los que están aquí conectados, alguien dirá, pastor, pero es que yo cometí algún pecado, ¿sí? Yo cometí alguna falta. ¿Dios sí estará contento conmigo? Pues déjeme decirte que Dios está contento contigo. No importa lo que el enemigo quiera decirte, Dios está contento contigo. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue aceptado. ¿Sí? El sacrificio de Cristo fue aceptado. Así que acérquese a Él para que usted pueda encontrar en Él esa misericordia y esa ayuda para usted poder seguir creciendo en Él y no quedarse ahí estancado entonces y varado en medio del camino. Por eso entonces Hebreos nos llama aquí, nos invita que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Entonces hoy la iglesia se encuentra frente a ese trono porque aquí Jesús se está mostrando. ¿Sí? Dijimos que esos 7 candeleros representan las 7 etapas de la iglesia, ¿sí? Aquí en la tierra. Y entonces Jesús se está mostrando como hombre, ¿sí? Y se está mostrando entonces vestido, entonces con una ropa que llega hasta los pies y con un cinto en el pecho. Lo que está diciendo entonces que el sacrificio fue aceptado y que el Señor entonces está contento con nosotros. Hoy la iglesia se encuentra entonces frente a ese trono. Tenemos un privilegio muy grande, ¿cierto? De ver al Señor Jesús como sumo sacerdote, sentado entonces en el trono de la gracia. Y aunque tenemos que batallar, claro, tenemos que luchar en este mundo contra muchas cosas, Él nos dice hoy ánimo, ¿sí? Él nos dice ánimo, ¿sí? Lo que yo tengo aquí, ¿sí? Entonces, en mi pecho, lo que yo tengo aquí en el pecho demuestra que entonces mi sacrificio fue aceptado, que tus pecados son lavados
a través de mi sangre, de mi sacrificio, y que entonces tus pecados han sido perdonados, ni siquiera borrados, han sido perdonados, ni siquiera limpiados, perdón, porque en el antiguo pacto era limpiado el pecado, pero aquí son borrados, aquí son entonces perdonados nuestros pecados. Por eso entonces Jesús se comienza a mostrar aquí a Juan, entonces, en ese estado, ¿sí? Y entonces Él se muestra con misericordia y también con ayuda. ¿Para qué? Para que nosotros podamos eh, estar ahí, para que podamos nosotros ser más que vencedores, para que nosotros podamos entonces tener la victoria. ¿Sí? El más interesado que usted sea salvo, el más interesado que usted no se condene, se llama Jesucristo. Y aquí usted lo está viendo en esta hora a través de esta palabra. Entonces usted lo está viendo que Él está allí, entonces rodeándote a ti con la misericordia y con la gracia para ese oportuno socorro. Qué bueno que usted pueda reflexionar hoy y pueda usted entonces mirar lo maravilloso que Jesús está haciendo con la iglesia, ¿sí? Entonces, 7 tiempos, Él está presente, Él tiene todo bajo control, Él está con nosotros, Él no nos ha dejado solos, no ha dejado sola a la iglesia, pero entonces está como el sumo sacerdote. Esa es la entrada, entonces, de esta visión que Juan está viendo y de lo que él está contemplando, entonces, acerca de Jesús como el sumo sacerdote. Hoy quiero dejar hasta aquí. Y qué importante que usted pueda comenzar a sentir confianza, ¿sí? Que usted pueda comenzar entonces a ver a Jesús como Él quiere que nosotros lo veamos. Porque a veces usted ve a Jesús como de pronto otra imagen, pero Él se está mostrando hoy a ti entonces como ese sumo sacerdote lleno de amor, de misericordia y de gracia. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y bueno, yo quiero disculparme, estos días he estado un poquito ocupado, he tenido algunos asuntos. Esta semana no voy a estar aquí en la congregación, así que también ruego sus oraciones y también su comprensión, pero la idea es que podamos seguir avanzando. Aquí estamos apenas introduciéndonos en esta visión de Juan. Ya estaremos mirando algunas cosas más adelante, estaremos ampliando lo que vamos aquí encontrando. Y de seguro que usted aquí va a ver a Jesús y va a conocerlo como Él quiere que usted lo vea y lo conozca. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y por lo que Él nos ha hablado en esta hora. Bendito Jesús, maravilloso Rey de Gloria. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque podemos acercarnos a ti confiadamente. Señor, para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Te pedimos, Señor Jesús, que cada día, Señor, tú nos sigas, Señor, sustentando, que tú cada día, Señor, nos sigas mirando con esa mirada, Señor, maravillosa, esa mirada de amor, y que podamos seguir cada día en victoria, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Bendice, Señor, tu iglesia, a cada uno de los integrantes de este hermoso grupo. Bendícenos, Señor Jesús, en tu nombre, Padre Celestial. Te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces ya estaré.